Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están todos? A ver, ¿están contentos? A ver, avísenle a su cara que están contentos. Muy bien, hermanos. Es un placer para mí estar otra vez con ustedes en esta hora. También les voy a pedir, nos están dando la indicación si los niños pueden pasar a su departamento. Bien, mientras pasan los niños a su departamento, déjenme compartirles una información así rápidamente. Ustedes han oído hablar de un campamento fabuloso que se llama el Campamento de Adolescentes. Yo creo que sí, ¿verdad? Algunos de ustedes ya han estado ahí y han disfrutado de este tiempo que disfrutamos en el Campamento Lambdin. Así que quiero invitarles a ustedes, y bueno, les voy a dejar este cartel aquí, si el pastor nos da permiso de colocarlo, por favor. Es el Campamento de Adolescentes del 2012. Este es un campamento, es una actividad oficial de la convención regional, de la cual somos parte de nosotros, o sea, es parte de nosotros este campamento, y así que queremos invitar a todos los muchachos, a los papás, que impulsen a sus hijos para poder estar ahí en este campamento. Esta vez es un campamento muy especial porque ya en tenemos el cúmulo de algunas experiencias pasadas, tenemos también ya algunas cosas vividas, y bueno, decimos que es un campamento recargado. Así que si el otro les encantó, porque a algunos de ustedes les encantó, supimos, este les va a gustar más. Nosotros tenemos, este ministerio es por parte de Juventud Activa, junto con la convención regional, y estamos invitando a los muchachos para que puedan participar. Es del 2 al 5 de abril, prácticamente ya estamos encima. Algunos de los muchachos que están aquí en esta iglesia, de hecho, van a participar en el campamento, en el equipo. Así que para que estén orando por esto. El costo es de 450 pesos y pagan hasta al 27 de marzo. Aquí les voy a dejar este cartel, aquí viene el número de cuenta, nombre de quién. El tema es quién es más poderoso. El eslogan es quién más poderoso, y nuestro tema es el poder del evangelio, basado en Romanos 1:16. Y así que estamos invitando a los muchachos. Quiero comentarles algo, no sé, gracias. Estos son campamentos de adolescentes y tienen que ser juveniles los campamentos, porque hay quien va a los cultos, por ejemplo, y tiene la idea de que va a escuchar un culto como en la iglesia. Es distinto, de hecho, entre iglesia e iglesia los cultos son distintos, ¿verdad? Entonces los campamentos es otro formato. No promovemos de que así se hagan los cultos en las iglesias, ni armamos revoluciones a que vengan a hacer actividades tan extremas como a veces se hacen en los campamentos. Se guarda la doctrina, se guardan la convivencia sana y las buenas prácticas. Así que, sin embargo, allá los campamentos son juveniles, por lo tanto van a ser más joviales, más dinámicos, va a haber más instrumentos. Algunas iglesias no usan muchos instrumentos en la alabanza, allá se usan algunos más, pero no es la idea de que ellos vengan e implanten y hagan revoluciones. Simple y sencillamente son campamentos para adolescentes. No es lo mismo hacer un culto con adolescentes que un culto para adultos. Entonces, nada más para aclarar ese asunto, por si hubiera algún detalle, hermanos. Y sin embargo, bueno, pues todos están invitados. Las edades, esto es importante. Hermanos, hay muchos que pasan la edad de la adolescencia, aunque su mente todavía es de adolescentes, así que ahí van a ser bienvenidos, ¿sí? Bueno, no, lo que pasa es que hay jóvenes, van muchos jóvenes a nuestro campamento, o sea, de edades ya mayores a la de los adolescentes. ¿Por qué? Porque la mayoría son consejeros. Nosotros tratamos de cuidar a los muchachos, así que hay un consejero por cada 10. Llevamos más de 20 consejeros para tener control, cuidado y un pastoreo muy cercano. No es una actividad de que van a desembocarse allá y a hacer, a desplayarse y a sacar todas sus energías, aunque sí lo hacen. Pero no es la idea. Nosotros tenemos un pastoreo muy fuerte con ellos. Por eso tenemos más de 20 consejeros capacitados que se les está pastoreando también a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que también por el cuidado de ellos tampoco tengan ningún pendiente, porque hay un consejero, más o menos hay 1.5 consejeros por cada 10 jóvenes que van. Así que ellos están cuidando todo esto. Y la dinámica es esa. Entonces tratamos de enseñarles el evangelio. No tratamos, les enseñamos el evangelio de una manera muy atractiva y muy dinámica. Bien, hermanos,
Vamos a compartir ello. Hoy es un culto dirigido por los jóvenes. Sin embargo, la palabra de Dios de esta tarde ya, pues obviamente va dirigido a todos. Y yo quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que está en Jonás. Yo había compartido probablemente este texto aquí en esta iglesia. Sin embargo, hoy quiero compartir un mensaje usando parte de esa información, pero sin lugar a dudas, algo que tiene cabida hoy en día en nuestros corazones. Vamos a hablar el tema de esta mañana es el peligro de tener una conciencia tranquila. El peligro de tener una conciencia tranquila. Así que vamos a buscar el libro de Jonás y vamos a meditar en esta porción de la escritura en esta tarde. Vamos a buscar Jonás capítulo 1 y les voy a invitar que me hagan favor de ayudarme a leer todo el texto del capítulo 1. Jonás capítulo 1. Vamos a buscar todos esta porción de la escritura. Allí en su lugar, así sentados, vamos a leer este texto. Jonás está entre Miqueas y Abdías, para los que lo andan buscando por Apocalipsis, ¿sí? Y es del Antiguo Testamento. ¿Ya estamos? Vamos a leer todos juntos, ahí en su lugar, esta porción de la Escritura. Jonás capítulo 1. Todos juntos. ¿Ya estamos, hermanos? Todo el 1, versículos del 1 al 17. Todos juntos dice la palabra de Dios. Y vino palabra de diciendo, levántate, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jehová y lo echaron
y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, en esta hora queremos escuchar tu voz. Por favor, Padre Santo, de una manera especial queremos rogarte que tú hables en nuestros corazones en esta hora. Por favor, Padre eterno, háblanos. Te rogamos que con tu Espíritu Santo quebrantes nuestro corazón. Y así, hermanos, en esa actitud de oración, ¿por qué no le pides al Señor que te hable a tu corazón? Cerrando tus ojos, dile: Padre, háblame. Si hay algún dolor, algún rencor, alguna barrera que haya en tu corazón en esta hora, pídele a Dios que sea derribada, para que su palabra penetre franca a tu corazón en esta mañana. ¿Algún prejuicio? ¿Algún enojo? ¿Por qué no se lo pones en las manos de Dios? Estamos conscientes, Padre Santo, que tú nos vas a hablar en esta hora, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la verdad es que esta es una historia fascinante, que ocurrió hace muchos años, y que sin embargo tiene un poder de vigencia actual tremendo para nuestras vidas. Así que vamos a meditar brevemente en esta ya tarde, en esta porción de la Escritura, para encontrar la voz de Dios. Gracias, David. Para encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas el día de hoy a través de este texto. Y es la historia de Jonás. Hermanos, Jonás significa, ¿alguien sabe? Paloma. Muy bien. ¿Por qué le pusieron ese nombre? No lo sé. Hijo de Amitai, dice la Escritura. Eso significa Jonás. Ahora, nosotros de alguna manera ya sabemos toda la historia, porque la verdad es que es una historia bastante conocida. Sin embargo, vamos a centrarnos en lo que Dios seguramente trae a colación en esta tarde y quiere que nosotros escuchemos sin lugar a dudas. Dice el texto: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve ¿a dónde? A Nínive. Pregona contra aquella ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí. Muy bien, en primer lugar quiero mencionar un detalle interesante. Dios le habla a Jonás. Ahora, ¿quién era Jonás? ¿Qué hacía Jonás? Las personas que habían antecedido a Jonás, ¿alguien sabe quiénes eran? Eliseo y Elías, ¿sí? Ellos eran cercanos de Jonás de alguna manera. Jonás era hijo de profeta. Así que de alguna manera, en aquellos entonces, recuerden, hay dichos en la Biblia, dicen: no soy profeta ni hijo de profeta, porque a veces esa tarea la heredaban, hermanos, en aquellos entonces. Así que no les parezca raro que hoy en día las tareas pastorales también llegan a heredarse, hermanos. El llamado llega a extenderse a las familias. Bien, esto me hace pensar entonces que él sabía de alguna manera su destino, ¿no? Bien, dice el texto que llega la palabra de Jehová a Jonás y lo manda a predicar ¿a dónde? Desde nuestra óptica, hermanos, nosotros podemos pensar, pues sí, ¿no? A nosotros, ustedes tuvieran problema, hermanos, que Dios les dijera: ¿saben qué? Tienen que hacer una nueva obra en Guadalajara, o tal vez en esta región, en alguna zona periférica de esta ciudad o de esta metrópoli. Y ustedes dicen: sí, bien, vamos haciendo los planes, vamos arreglando las situaciones, las condiciones, vamos buscando y preparándonos para establecer una nueva obra. Y probablemente ustedes dijeran: bueno, vamos a hacerlo. Dios nos va a dar los recursos, Dios va a traer las personas indicadas que hagan esta nueva obra, y probablemente en la actualidad no tuviéramos exactamente algún problema. Ahora, ¿dónde radica el problema de que Jonás no quiso ir a Nínive, hermanos? Porque nosotros podemos decir, bueno, si de alguna manera él sabía que parte de su vida, su ministerio, su destino, como ustedes quieran llamarlo, bueno, estaba enfocado en la profecía de alguna manera. ¿Por qué él, con una rebeldía evidentemente declarada en contra de Dios, porque el texto dice quería huir de la presencia de... Bueno, ¿por qué de alguna manera tan deliberada él dice no voy? Y nosotros a la distancia en esta época podemos decir, mira nada más a Jonás, qué rebelde,
qué franca rebeldía en contra de la voluntad de Dios, qué desobediente. Y es que nosotros a la distancia podemos juzgar que Jonás es un rebelde total y qué desobediente, ¿no? Sin embargo, hermanos, déjenme decirles un detalle. Vamos a tratar de ser los abogados de Jonás. ¿A dónde Dios lo mandó a predicar? Cuando oye la voz de Jehová, a lo mejor se incorpora y dice: Señor, heme aquí. ¿Sabes qué? Te voy a mandar a Nínive. Cuando escucha Nínive, yo les aseguro, hermanos, que pasa por su mente un montón de cosas que él ya había escuchado. ¿Dónde está el problema de que no quería ir a Nínive, hermanos? Probablemente yo pienso no es que no quería obedecer al Señor. Creo sin lugar a dudas es a dónde lo manda. ¿Quién era Nínive? Nínive hasta se oye una palabra bonita, ¿no? Y yo me imagino una ciudad bonita donde nevaba, ponían sus árboles de Navidad. Bueno, en aquel entonces no había Navidad, pero que era un lugar así, muy bonito, ¿no? Hermanos, pero Nínive, ¿dónde está el problema con Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Sí? Y esto nos debe dar luz a ustedes y a mí, porque no quería ir Jonás. Bien, ¿quién eran los asirios, hermanos? Los asirios, es bien interesante saber su historia. A los judíos los sojuzgaron varios imperios. ¿Me ayudan rápidamente? Los egipcios los tuvieron en su país. ¿Quién más sojuzgó a lo que imperio más? Babilonia. Los medo-persas. ¿Quiénes más? Los griegos, los romanos y los asirios, y hacemos lotería, ¿verdad? Ok, eran los asirios. De todos los imperios, todos fueron crueles. Todos eran gente armada de batalla y de expertos en asesinar. ¿Están de acuerdo? Pero los asirios se caracterizaron por ser de los imperios a todo lo largo de la historia, los más perversos, los más idólatras. Promovían la prostitución, la idolatría, y eso era lo más light, porque el imperio asirio, hermanos, fue el imperio históricamente más cruel en contra de sus enemigos. Propinaban los castigos, las torturas más espantosas que ni ustedes y yo nos podemos imaginar en la actualidad. Desollaban a sus enemigos vivos, es decir, les quitaban la piel y los dejaban así sufrir. Las torturas más sofisticadas, más crueles, más dolorosas, más perversas y espantosas las hacían los asirios. Jonás creció escuchando estas historias. Jonás desde niño aprendió a odiar a los asirios. Por eso cuando Dios le dice: ¿sabes qué, Jonás? Tienes que ir a predicar a Nínive. Jonás se espanta y dice: en vez de ir a Nínive, voy a otro lado. Si nosotros, hermanos, crecimos escuchando o aprendiendo a odiar a un grupo, cuando estamos en edad de decidir algo a favor de ellos, no lo vamos a hacer. Y eso que viene en esta iglesia, ¿sí? Ok, lo que quiero decir, hermanos, es que él tenía un odio en contra de los asirios tremendo. Y esto a lo mejor algunos de nosotros con esta información nos hace justificar su actitud. Sin embargo, no es justificable. Dios tenía misericordia hasta de los asirios. Aunque fueran como fueran, lo peor de lo peor de un ser humano lo tenían los asirios. Y eran enemigos de Israel. Otro dato más histórico, hermanos. En este tiempo, a estas alturas del partido, los asirios tuvieron una especie de depresión, una pequeña decadencia, aunque después Eliseo profetizó que ellos iban a ser destruidos. No obstante, aquí ellos tuvieron una baja. Y en este entonces, los judíos habían ensanchado sus fronteras, se estaban haciendo fuertes. Entonces esto nos hace pensar que en los judíos había crecido su soberbia y su arrogancia. Por lo tanto, esto afectaba de alguna manera a Jonás. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, esto aunado a lo que acabo de decir, bueno, justifica entre comillas que Jonás asumiera esta actitud. Y sigue diciendo la historia, hermanos. ¿Qué dice alguien? Hágame el favor de leer el versículo 3 y el 4. El 3 nada más. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bien, de Israel, hermanos, Nínive queda más o menos al este, y él tomó una nave lo más que pudiera ir al oeste, lo más que se pudiera. Ahora es interesante ver la franca rebeldía de Jonás. Dice el texto que va y toma una nave, en vez de ir a Nínive, casi en sentido opuesto toma la nave. Lo que me llama mucho la atención de este texto es cuando dice, y pagando su pasaje, se subió a una nave para ir ¿a dónde? A Tarsis. Tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Ustedes creen que cuando hubiera llegado allá a la central o al puerto marítimo para comprar un pasaje para ir a donde quisiera ir, si él llegara y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a Nínive, ¿le hubiera costado? Iba a obedecer a Dios. Y luego dice que toma una nave que iba ¿a dónde? A Tarsis. Déjenme decirles un dato. Nínive quedaba de donde estaba Jonás a 800 kilómetros. ¿Sí? 800 kilómetros. Tarsis quedaba a 3,200 kilómetros. Dice el texto que pagó el pasaje. Mi pregunta es, si hubiera ido a Nínive, ¿hubiera pagado pasaje? Y yo sé que muchos están pensando, no, pues no, iba a obedecer a Dios. Bueno, si ustedes los mandan a una misión a Matamoros, llegan a la central y le dicen, voy a predicar a Matamoros, ¿les van a cobrar? Pues claro que sí. Esto nos enseña algo, hermanos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿tenemos que pagar el precio? Sí. Si tú pensabas que la vida cristiana era miel sobre hojuelas o una vida color de rosa, llena de abundancias, con una vida completamente tranquila, olvidada por el ojo de Satanás, y que tu vida iba a ser próspera y que ibas a estar siempre con la actitud hasta arriba, pues te equivocas. Porque la vida cristiana es difícil, y más cuando estamos sirviendo al Señor. Vamos a enfrentar con pruebas, vamos a enfrentar con ataques, nos vamos a enfrentar con situaciones, con adversidades, y finalmente tú y yo, por servir a Dios, también vamos a pagar el precio. Pero si algo me queda bastante claro, hermanos, que cuando no obedecemos a Dios, también vamos a pagar el precio. Y si nosotros pensamos, no, es que es difícil mantenerse firme, hay que privarnos de todas esas frescas y jugosas tentaciones que presenta el mundo. No, esa vida de los cristianos es muy aburrida, es muy apática. Tengo que estar ahí poniendo mi carota cada domingo, escuchando los sermones y cantando himnos. Y no, todas las prohibiciones que nos ponen, eso no es atractivo para mí. Mejor me voy a disfrutar el mundo. Pues puedes hacerlo. Pero ¿saben qué? Cuesta 4 veces más el pasaje para no obedecer a Dios. Sí te va a costar obedecer. Claro que va a costar. La obra de Dios y el servicio a Dios cuesta. Dice la Biblia, irá andando y llorando. Hay un libro que se llama Los pastores también lloran, se los recomiendo. Ese es más para la congregación. ¿Irá andando llorando? ¿Nos va a costar servir a Dios? Sí. ¿Tenemos que pagar el precio? Sí. Hay quien no quiere pagar ese precio, se le hace muy duro. ¿Saben cuánto va a pagar esa persona realmente allá afuera? 4 veces más. Y estoy siendo generoso. Tú decides. Me cuesta servir a Dios, me cuesta obedecer, me cuesta, te va a costar más allá, querido. Así que tú decides. Qué tremenda lección, ¿no? A mí me llamó la atención cuando leí este texto, dice, y pagando su pasaje. ¿Por qué el autor
incluye esa expresión, porque pagó un precio peor, más caro. De hecho, en la narración lo dice. ¿Me acompañan? Dice el texto: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Muy bien, hermanos. ¿Quién narra esta historia? Bueno, narra una tempestad, pero no narra una tempestad, cualquiera tempestad. Dice aquí el texto que los marineros se espantaron. ¿De qué magnitud fue esta tormenta, hermanos? ¿De qué magnitud? Los marineros que estaban dentro de la nave, ¿ustedes creen que eran recientes graduados de marina los que estaban ahí arriba? Personas inexpertas, tal vez algún voluntario que dijo: bueno, yo voy con ustedes a ver qué hago ahí, a ver qué me ponen a hacer. Dice el texto que eran marineros, por lo tanto ¿ustedes creen que ellos estaban acostumbrados a navegar con tempestades? Más de alguna vez habían estado en una de ellas. Y luego dice más abajo el texto que el patrón de la nave va y despierta a Jonás y le dice: clama a tu Dios. ¿Qué podemos entender de esta expresión? Si los marineros eran expertos y tenían bastante experiencia en los problemas en el mar, un patrón de una nave, ¿qué tanta más experiencia creen que tenía? Para llegar a ser capitán de una nave seguramente había sorteado decenas de veces situaciones de estas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ven ustedes en el patrón de la nave cuando va a despertar a Jonás? Él está desesperado, hermanos. Él era un experto en navegación, si no, no fuera patrón. Él había atravesado seguramente muchas tempestades, porque tenía experiencia. Pero la tempestad que tenía enfrente era tan grande que hasta el patrón de la nave estaba, ¿qué? Desesperado, hermanos. La verdad es que la desobediencia tiene un costo. Y si piensas que te estás librando de una responsabilidad a no obedecer a Dios, espera algo peor. Dice aquí el texto que hasta el patrón de la nave estaba desesperado, tan desesperado, que le dicen: levántate tú, dormilón, y clama a tu Dios a ver si este sí nos ayuda. Estaba desesperado, ya habían aventado los enseres y ya estaban prácticamente esperando la muerte. Ahora, el meollo de la predicación aquí está, hermanos. En medio de la tempestad, ¿cómo estaba Jonás? Evidentemente él andaba desobedeciendo. Él estaba durmiendo. Hermanos, no hay nada peor que alguien que ande mal y con la conciencia tranquila. Porque muchas de las veces Dios nos habla, vienen las tempestades y nosotros tranquilos, pensando: bueno, son las circunstancias de la vida, es la crisis, es la situación, es la maldad de la gente, y jamás estás ubicando que Dios está hablando a tu vida. Hermanos, no hay nada peor que una persona que evidentemente está montado en una franca rebeldía en contra de Dios y esté tranquilo. Jonás así estaba. Tranquilo. Él, de alguna manera, el antecedente que sabía cómo eran los asirios, lo hacía sentir: no, estoy haciendo lo correcto. Hay muchas personas que andan mal y pensando que no andan mal, con su conciencia apagada. Y alguien, hermanos, que es cristiano y tenga la conciencia tranquila a este punto, significa que está bien agarradito de la mano de Satanás. Porque cuando un cristiano tiene el espíritu fervoroso y comete un error, comete un pecado, ¿cómo está su corazón? Intranquilo, con remordimiento de conciencia, sí. ¿Y qué más? Sobre todo, que el Espíritu Santo le está diciendo: estás mal, estás mal. ¿Y a poco estamos tranquilos, hermanos? Pero si tú eres uno del tipo de Jonás, que anda mal, hace cosas mal, y ni siquiera remordimiento de conciencia, mucho menos el Espíritu, es que andas muy mal. Cuidado con esto, hermanos. Por eso volvemos a decir: no hay nada peor que alguien que anda mal, lejos de la presencia de Dios y durmiendo. ¿En medio de qué? De tempestades. Ahora él dice: clama a tu Dios. Quizá de él después, ¿qué hace? Confiesa que por culpa de él pasa eso y dice: mándenme, ¿a qué? ¿Saben qué? Aviéntenme al mar. Prefiero morir. Bueno, para que ya ustedes vivan. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Lo aventaron a la primera?
Versículo 15, ¿alguien me hace favor de leerlo? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Finalmente lo echaron, pero antes, ¿qué pasó, hermanos? Fíjense lo que dice el versículo 12. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver, ¿qué? ¿Lo aventaron luego? ¿Saben qué nos muestra el texto, hermanos? Que estas personas paganas, idólatras y politeístas tuvieron más misericordia de Jonás que la que Jonás tuvo por Nínive. ¡Qué tremenda lección! Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches. Hermanos, yo no sé cuál sea la situación de tu vida en esta hora. Yo no sé a dónde Dios te esté enviando. Probablemente Dios te está llamando para algún ministerio. Probablemente Dios te está llamando al arrepentimiento, a algún pecado. Probablemente Dios está tratando de sacudir tu conciencia y tú bien tranquilo. Pues más vale escuchar la voz de Dios, porque es inminente la tempestad. Inminente. Así que más vale escuchar la voz de Dios. Ahora, dice aquí el texto entonces que finalmente, arrojan al mar a Jonás. ¿Y qué viene? Nosotros podemos decir, pues ahí que ya le sorteé, el mar se va a tranquilizar y a ver qué pasa. Viene un gran pez y se lo traga. Hay personas que dicen, fue de mal en peor. Y es que a veces en nuestra vida, hermanos, tenemos esas situaciones. Venimos de una tempestad y tal parece que se viene calmando la tempestad y viene otra situación peor, ¿no? Pues no creas que a veces es una calamidad. La verdad es que el pez simboliza algo muy importante y algo bueno. Cuando se lo traga, miren, el pez lo libra de algunas cosas. La primera es de morir ahogado, ¿sí? El gran pez también, ¿dónde lo soltó? Lo suelta cerca de Nínive, finalmente se lo lleva. El gran pez simboliza una experiencia con Dios, de estar allí, porque ¿saben qué pasó cuando él estaba en el pez, verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y finalmente, hermanos, él aprende una gran lección de parte de Dios. Cuando él estaba en el gran pez, el capítulo 2, ¿qué narra, hermanos? ¿Qué narra? ¿Y qué dice en la oración de Jonás? Que él, ¿qué hace? Se arrepiente. Se arrepiente, se compromete con Dios. Pero antes, fíjense, es increíble, hermanos. ¿Qué antecedentes tenía de Jehová y del Dios verdadero Jonás? Todos, ¿no? Desde niño había crecido escuchando la palabra de Dios. Y los marineros desde niño habían crecido adorando a sus dioses. ¿Quién se compromete primero con Dios? Los marineros, hermanos. ¿Qué nos hace pensar esto? Cuidado, hermanos. Hay personas que están allá afuera que no conocen al Señor y cuando Dios les habla a través de una adversidad, responden y se convierten. Pero yo he visto cristianos que tienen años en la fe y que andan mal. Dios les habla, se endurecen. Dios les vuelve a hablar y se vuelven a endurecer. A veces es más difícil que un cristiano se arrepienta, hermanos. ¡Qué terrible! Y esta historia nos narra exactamente esa situación. Finalmente, adentro del pez, Jonás se arrepiente. Y a mí me encantan las últimas expresiones. Cuando mi alma desfallecía, versículo 7 del capítulo 2, en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza, 1, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí y la salvación es de Jehová. Finalmente se arrepiente, pero no nada más se arrepiente. Porque hay muchos de nosotros que llegamos a un punto en el que Dios nos habla, andamos mal y de repente decimos, sí es cierto. Ya, Señor, ahora sí me arrepiento, ahora sí, ya abandono todo aquello y a lo mejor efectivamente, pero no pasa de ahí. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Cuando dice, a final de cuentas, dice, ok, ando mal delante de Dios, ya sé,
me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y luego el siguiente versículo dice, y otro día, levantándose fue. Hay personas que sí dicen, sí, Dios, sí, ando mal, sí, pero hasta ahí queda. Dice la Biblia que Jonás se compromete, no nada más confiesa y se arrepiente, se compromete y hace un pacto. Y eso es lo que vale, comprometerse a cambiar el rumbo. Me encanta el versículo 10 del capítulo 2. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Gracias. Cuando se compromete Jonás, ¿qué hace Dios? Lo lleva gratis, ya no pagó, gratis. ¿Y qué pasa? ¿Dónde lo arroja? En tierra firme. ¿Qué enseña eso, hermanos? Siempre cuando nosotros hacemos pactos con Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y decidimos y hacemos y caminamos por el rumbo distinto, nos pone en lugares seguros. Si nosotros queremos seguir coqueteando con el mundo, con el pecado y con la carne, no vamos a estar seguros. Aunque tú sientas que ya Dios te sacó del gran pez, pero todavía estás nadando en medio del mar, cuidado, es que no te has comprometido. Por eso es bien importante que nosotros entendamos de la lección de la palabra de Dios para nuestra propia vida. ¿Tendrá mucho sentido este texto, esta historia para nosotros hoy? Sin lugar a dudas, hermanos. ¿Dios qué espera? Dios que espera cristianos, no cristianos religiosos, porque de esos abundan y los bautistas tenemos muchísimos, sino espera cristianos auténticos, fieles, que tengan una relación personal con Dios, que tengan un compromiso intacto con el Señor, que busquen la voluntad de Dios antes que la propia, que busquen obedecer a Dios antes que su vida no pase de una vida estéril pero religiosa. ¿Qué lo hacía sentirse a gusto a Jonás? Sus antecedentes de conocer la ley de Jehová. A veces, ¿qué es lo que nos hace seguros a nosotros? Los antecedentes religiosos que tenemos. No, pues yo todos los años voy a la iglesia, ahí estoy, canto, hasta diezmo. Y hay que hacerlo. Pero no pasa de ahí. Nuestra vida espiritual está fría, débil, endeble, y no pasa nada en mi vida. Así que cuidado, hermanos. El desafío para nosotros, hermanos, en esta tarde es caminar con una vida auténtica delante de Dios, abandonando la religiosidad y caminando sinceramente con Cristo. Y quiero referirme a una palabra para los jóvenes también. Yo me convertí al Señor a los 14, 15 años, solo en Guadalajara, para vivir la vida como yo quisiera. Dios me enseñó que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y desde entonces he sido evangelista. Y no me arrepiento. Mis compañeros se iban de la escuela y de la escuela se iban a hacer infinidad de cosas. Yo no me arrepiento de haberme apartado y ser el centro de la burla en mi salón. Yo no me arrepiento. Ahora veo cómo Dios ha sido fiel con nosotros, cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. La juventud es el mejor momento para comprometernos. Si sientes que estás coqueteando demasiado con el mundo, con los compañeros de la escuela, con una relación con un inconverso, eso es perverso, cuidado, porque Dios mandó un juicio terrible en Nehemías o en Esdras, no recuerdo, bueno, en muchos textos de la Biblia, especialmente a los padres que permitían que sus hijos se casaran con gente que no era del pueblo. Así que aguas con los papás. Si piensan, no, mi hijo es el rebelde, bueno, ¿y tú qué le estás enseñando? Ese es el desafío para los jóvenes y para los adultos, tener una vida cristiana auténtica, libre, una relación pura y centrada en el Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.